palabra es para mí un manantial de vida. Fundamentos bíblicos para vivir en libertad, destruyendo las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. Manantial de Vida es un ministerio de sanidad, tanto emocional como física, basándose en la aplicación de los principios de Dios, o en otras palabras, la obediencia. Proverbios 16:22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. El manantial de vida llega cuando estamos dispuestos a desenterrar el pecado que está en nuestras vidas y recibir la libertad de su atadura. En estas clases vamos a estar viendo temas sobre el enojo, odio, miedo, orgullo, amargura y otros pecados. Y cómo separan a los creyentes de Dios, creando enfermedades en nuestras almas y cuerpos. Mientras que entendamos qué es el pecado y lo que las Escrituras dicen acerca de aceptar nuestra responsabilidad por nuestros pecados y tratar con ellos según la palabra, entonces experimentaremos salud y vitalidad renovada. ¿Qué es el pecado? Cuando en una reunión de la iglesia se les da un momento para confesar el pecado, algunas personas no pueden pensar en ninguno, ya que el pecado se ha reducido a formas muy obvias como robar un banco o matar a alguien. Y ellos no reconocen el pecado en sus vidas. En estas clases verás que por identificar el pecado en tu vida, se te revelará la respuesta para muchos de tus problemas. En muchas situaciones es el pecado que está causando nuestros problemas. ¿Alguna vez has tenido un coche con alguna falla, pero cuando llegas al mecánico, nada? Todo marcha bien. Qué frustrante, ¿no? ¿Por qué? El mecánico no puede reparar lo que no puede encontrar. Encontrar el pecado muchas veces nos muestran nuestro problema. Y cuando lo descubrimos, lo podemos corregir. Dr. Matthias de Wellspring Ministries nos enseña una forma muy interesante de responder al descubrimiento de un pecado en nuestra vida. Él nos dice que debemos decir: ¡Aleluya! Hay esperanza de restauración. La Biblia nos enseña cómo lidiar con el pecado, pero la mayoría de nosotros no entendemos qué es el pecado. Hemos llegado a ser indiferentes al pecado hasta que podemos entender que él mismo nos separa de Dios y funciona como una barrera que nos impide de conocerle íntimamente. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué problemas has tenido? ¿Tu cuerpo tiene dolor, pero no entiendes por qué? En el libro de Deuteronomio, en capítulo 4, versículo 40 y capítulo 5, versículo 33, sigan el camino que el Señor, su Dios, les ha señalado, cumplan sus leyes y mandamientos para que les vaya bien a ustedes y a sus descendientes y vivan muchos años. La palabra de Dios nos enseña que nuestra obediencia a Él tiene mucho que ver en que nos vaya bien
a nosotros y a nuestros hijos. Les hago una pregunta. ¿Les ha ido bien? En 2008, Dios me sanó de fibromialgia. Es una enfermedad que causa mucho dolor en los músculos, mucha sensibilidad en el cuerpo. El médico me dijo que no se puede curar. Puede durar años o por toda la vida. Mi sanidad vino después de sufrir 10 años. Después de recibir oración por muchos siervos de Dios ungidos, pero nada sucedió hasta que yo puse en práctica los principios dados en esta materia. Quizás no tengas una enfermedad incurable, pero tú tampoco sientes que estás viviendo esa vida cristiana victoriosa de la que habla la Biblia. Es como si dieras un paso adelante, pero 2 hacia atrás. ¿Qué está pasando? La verdad es, estamos en una guerra espiritual. En 2 Corintios 2:11 dice que muchos están conscientes de esta guerra y de la batalla por nuestras almas, pero otros son ignorantes de las mañas de Satanás. En esta primera parte vamos a estudiar esa guerra en la cual estamos involucrados, aunque tal vez no nos damos cuenta de ella. Debemos aceptar esta realidad y capacitarnos en la manera de ganar cada batalla en vez de resignarnos a vivir en derrota. Oseas 4:6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Como vimos en Proverbios 16, qué poderoso es el entendimiento, pero también la ignorancia es poderosa. Muchas veces caemos en la trampa de Satanás porque no sabemos lo suficiente de él para poder identificarlo. Realmente las personas somos ignorantes acerca de sus trampas. Podemos leer Oseas 4:6 en esta manera también. Pues por falta de conocimiento sobre las trampas y estrategias de Satanás, mi pueblo ha sido destruido. Tal vez digas, está bien, acepto el hecho de que estamos en una guerra espiritual, pero Judy, ¿quién realmente es mi enemigo? Efesios 6:12 nos explica claramente que nuestra batalla es espiritual y también nuestro enemigo. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra tu suegra, no es contra seres humanos, el esposo, la esposa, algunos vecinos, sino contra principados, contra poderes, contra potestades que dominan las tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad. Efesios nos dice que nuestra batalla y nuestro enemigo es espiritual y él tiene una ventaja. Él es invisible a nuestro ojo humano. Nuestro enemigo es Satanás y sus demonios, no otras personas que tienen carne y sangre, y mucho menos Dios. Satanás usa y manipula a los seres humanos en nuestras vidas para provocarnos o herirnos, pero él es el verdadero enemigo. Advertencia, también nos usará a nosotros para lastimar a otros. ¿Cómo podemos derrotar a nuestro enemigo? Para ganar una guerra
un comandante militar primeramente necesita tener una idea clara del carácter, las tendencias y estrategias de su enemigo, informándose bien sobre sus fortalezas y debilidades. En esta clase vamos a estudiar, uno, las estrategias principales que Satanás usa para atacarnos. Y dos, cómo combatir los engaños del diablo y tener victoria en esta guerra. Pero antes de eso debemos definir algunos conceptos espirituales sobre nuestra identidad. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Hemos sido creados seres trinos. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Nuestro espíritu y nuestra alma son dos entidades diferentes. Si murieras hoy, tu cuerpo volvería al polvo y tu espíritu y alma se dirigirían a una de estas dos direcciones, para estar con el Señor o estar lejos de su presencia en el lago de fuego. El espíritu y el alma vivirán para siempre. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente hacia Dios. El pecado de ellos permitió que Satanás entrara a este mundo y él trajo consigo la muerte espiritual y física. Para ser revividos espiritualmente, debemos renacer, haciendo que nuestro espíritu sea vivo hacia Dios una vez más. El espíritu renace en el reino de Dios cuando aceptamos a Cristo. Esto ocurre al instante, como la muerte espiritual ocurrió al instante. Como dice en Génesis 2:17, porque el día que de él comieras, morirás. El espíritu renace en el reino de Dios y esto ocurre al instante. El alma no se salva, tiene que ser renovada y transformada. Esto ocurre con el tiempo a través de un proceso. Tu cuerpo debe ser sometido a tu espíritu y alma, cuya condición prosperará y sanará a medida que la condición del espíritu y el alma mejore. Como dije, el espíritu y tu alma son diferentes. El espíritu consiste de la conciencia e intuición, la cual nos permite percibir las cosas espirituales y tener comunicación con nuestro Padre Celestial. Nuestra conciencia nos dice si las cosas espirituales provienen de Dios o del enemigo. Nuestra alma está compuesta del intelecto, la mente, las emociones, la memoria, los pensamientos y la voluntad. Nuestro cuerpo físico es el edificio en el cual mora nuestra alma y espíritu durante nuestra estancia en este mundo material. Me gusta comparar nuestro cuerpo a un vehículo. Algunos de nosotros tenemos un vehículo de Volkswagen, pero viejo. Otros tienen un vehículo de Mercedes-Benz, pero lo más importante es que ese vehículo me transporta de punto A a punto B. No importa qué marca o qué año es, estoy satisfecha con mi Volkswagen viejo. El cuerpo es la parte visible de nuestro ser. La Biblia se refiere a la carne en dos maneras distintas. El cuerpo no es la carne física la que se crucifica. La carne que se crucifica es la naturaleza humana, pero luego hablaremos más de eso. ¿Dónde dice la Biblia que se pelea la guerra espiritual? Se pelea en nuestra alma.
nuestra mente, pensamientos, recuerdos. Es en el área de nuestra alma en la cual batallamos contra Satanás. El alma es donde Satanás nos tienta, incita y desde donde a veces controla a las personas. Existen dos reinos. El reino de Dios, y en ese reino tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y es a este reino que Dios nos ha invitado. Cuando Él nos invita a ser parte de su familia, nos está invitando a estar en su reino, el reino de Dios. El otro reino es el reino de Satanás. Y ahí tenemos autoridades, poderes, principados, demonios. Y estos dos reinos están en guerra. Para estar en el reino de Dios, uno escoge estar en el lado de Dios. Para estar en el reino de Satanás, estás en el lado del diablo por no tomar una decisión. Estos reinos son completamente opuestos y nosotros somos el botín. Dios ha creado a la humanidad con voluntad propia, con el poder de tomar decisiones. Cada uno de nosotros somos siervos de aquel a quien hemos decidido servir. Con nuestra propia voluntad decidimos a quién vamos a servir. Y la evidencia de a quién hemos elegido servir puede ser observada por la naturaleza del reino que escogemos manifestar en nuestras vidas diarias. Aquí tenemos la naturaleza de Dios o su carácter. Personas y los reyes de este reino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tienen esta naturaleza en su carácter. Amor, paz, perdón, benignidad, gozo, bondad, fe, justicia, honestidad, gracia. Estas emociones positivas serán manifestadas en nuestras vidas. Pablo lo expresó así en Gálatas 5, 22 a 25. Lo expresó así: dejando que el Espíritu Santo nos guíe, Él producirá su fruto o la naturaleza de Dios en nosotros. Su amor, paciencia, alegría, paz, etc. Debemos manifestar el carácter de Dios como Jesús lo hizo, para que la gente pueda verlo en nuestras acciones, conversaciones y actitudes. Veamos la naturaleza de Satanás y los que pertenecen a su reino. Odio, resentimiento, amargura, miedo, impaciencia, ansiedad, frustración, violencia, falta de perdón, sin misericordia, murmuraciones, y como si fuera poco, continúa, enojo, envidia, orgullo, rechazo, culpa, lujuria, venganza, chisme, codicia, egoísmo. Estoy segura que tú no reconoces ninguna característica en esta lista de la naturaleza de Satanás. Ojalá que no, pero sabemos que es la verdad. Cuando escogemos servir o obedecer a Satanás, estas emociones negativas, acciones, actitudes o características serán manifestadas o expresadas en nuestra vida. La naturaleza de Satanás representa al pecado
Y él usa su poder del mal para atraernos hacia él mismo. Cuando nos rendimos a él, su naturaleza se expresa por nuestras acciones y se convierte en nuestro pecado. Es importante recordar que Dios ni Satanás pueden violar su naturaleza. En ningún momento vamos a tener Satanás o alguien que pertenece a su reino expresando la naturaleza de Dios con amor, con misericordia, porque Satanás no tiene ni una gota de misericordia. Tampoco veremos a Dios manifestando alguna característica de la naturaleza de Satanás como impaciencia. La palabra declara claramente cómo es nuestro Dios. Paciente. En ningún momento es impaciente. Es imposible que ellos expresen el carácter o la naturaleza del otro. En la guerra de estos dos reinos, Dios nos ha dado nuestra propia voluntad para poder escoger a quién servir y cuál naturaleza manifestar. Nuestra selección es evidente por la naturaleza que expresamos. Aquí tenemos los dos reinos y las naturalezas de los reyes de los reinos son completamente diferentes. La evidencia a quien hemos escogido puede ser observada también en la manera que hablamos. Si nuestras bocas expresan odio, resentimiento, entonces estamos demostrando que somos controlados por uno o más de estos demonios. ¿Qué es el pecado? Pecado es aquello que le permitimos a Satanás manifestando su naturaleza en nosotros por nuestra propia selección. El pecado ocurre cuando un pensamiento malo es puesto en acción y expresamos la naturaleza de Satanás. Si escogemos servir a Satanás, la consecuencia es que sus espíritus malos, los cuales manifiestan su naturaleza, se manifestarán o se expresarán a través de nosotros. Pablo llama la naturaleza de Satanás expresada en nuestras vidas como, y hemos escuchado estas expresiones en el Nuevo Testamento. Pablo dice en Gálatas 5:16, la naturaleza de Satanás es nuestros propios malos deseos. En Efesios 4:22 dice también nuestra vieja naturaleza que está corrompida. Pero aleluya, en la cruz Cristo derrotó el poder de esa naturaleza sobre nosotros y Pablo nos explica nuestra responsabilidad. Y él lo describe así. ¿Qué debemos estar haciendo? Segunda de Corintios 7:1. Nos limpiamos. Efesios 4:22. Nos deshacemos de nuestra vieja naturaleza. Y en Colosenses 3, nos vestimos con la naturaleza de Dios. Cristo nos liberó, pero nosotros escogemos no vivir de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Y de esta forma, no expresamos la naturaleza de Satanás. Si nosotros tenemos amargura, es porque permitimos que el espíritu maligno de la amargura se manifieste en nosotros. Pablo entendía eso y explicó en Romanos 7:15,
¿Por qué no hago lo que quiero y hago, lo que no quiero? 2 versículos después, él llega a la conclusión. Así que ya no soy yo quien los hace, sino el pecado que está en mí. Pablo había aprendido que su naturaleza vieja o su carne no son de él. Eso no era parte del Pablo que había sido creado en la imagen de Dios antes de los fundamentos del mundo. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Era la parte que había sido añadida por Satanás cuando cayó el hombre al pecar a Adán. Quiero que todos vean estas palabras en la pantalla. No enseñamos en Manantial de Vida que un creyente puede ser poseído por un demonio. Porque la palabra poseer o poseído viene de la palabra poseer y habla de pertenencia a alguien. En la Biblia dice que los creyentes hemos sido comprados por Dios y pertenecemos a Él. Un creyente no puede ser poseído. Pero un creyente por su propia decisión puede estar influenciado, tentado, manipulado y oprimido por el enemigo. Aquí en esta diapositiva vemos los 6 principados de Satanás, como definido por Wellspring en el libro del Dr. Matthias. Si decidimos servir a Satanás, la consecuencia es la manifestación de la naturaleza de sus espíritus malos en y por medio de nuestras vidas. Estos demonios, amargura, celos y envidia, rechazo, miedo, lo oculto, incredulidad, pueden vivir por medio de nosotros. Nosotros somos utilizados como medios de su expresión. Recuerden que nuestra batalla espiritual es contra principados, contra potestades, contra los poderes que dominan las tinieblas, contra malignas fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Qué es un principado? Es un demonio que gobierna y tiene varios demonios con menos autoridad bajo su poder, los cuales deben responder a dichos principados para ofrecerles sus servicios y protegerlos. La Escritura identifica a los espíritus por su naturaleza. Aquí tenemos una lista de versículos de la Biblia con los nombres de varios espíritus mencionados ahí en esos versículos. Y vemos que un espíritu está nombrado por su naturaleza y por el pecado que promueve. Entonces, un espíritu de celos va a promover el pecado de celos. En este ministerio vamos a llamar a los principados por la manera como se manifiestan en nuestras vidas, exactamente como hace la Biblia. Estos demonios pueden vivir por medio de nosotros y muchas veces somos utilizados como medios de su expresión. Pero ¿cómo llegan a tener permiso para hacer eso? ¿Elegimos?
dar lugar al diablo? Como Efesios 4:27 dice, no le den lugar al diablo. Un lugar es un espacio o un derecho legal sobre nosotros. Nosotros otorgamos ese lugar o derecho al diablo a través del pecado. Pero, aleluya, a través de la obediencia de Jesucristo en la cruz, el pecado ha sido derrotado. Por la sangre de Cristo y su palabra, tenemos el poder para derrotar al diablo y su reino, incluyendo sus principados, potestades y demonios. Pero, ¿cómo apropiamos de lo que nos ofrece la sangre de Cristo? Por medio de las decisiones de perdonar a otros y de arrepentirnos de nuestros pecados, o en otras palabras, a través de la obediencia. ¿Saben qué? El nacer de nuevo no nos hace inmunes al pecado. Más bien quiere decir que ahora tenemos el poder para vencer al pecado. En estas clases vamos a aprender cómo vencer al enemigo en cada situación por escoger ser obedientes a la palabra de Dios. Y te hago esta pregunta, ¿cómo está tu corazón? Jeremías 17, 9-10 dice, el corazón es más engañoso que todo, sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Salmos 19 también dice que, ¿quién se da cuenta de sus propios pecados? Podemos estar pecando sin darnos cuenta. Podemos pensar que tenemos un corazón puro, pero el corazón nos engaña. Por no saber bien la condición del corazón, David oró Salmo 139, 23-24. Y él clamó, examíname, oh Dios. Sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. David le pidió a Dios con todo su corazón que le examinara, que conociera su corazón, que renovara su espíritu, que lo probara, examinara sus pensamientos, que sacara las raíces de cualquier maldad que se encontraran en él y que lo dirigiera a camino en los caminos de Dios. ¿Estamos dispuestos a pedir lo mismo? Oremos. Como vimos en esta clase, ¿qué es el pecado? Hay tiempos cuando no podemos reconocer qué es el pecado y necesitamos invitar al Espíritu Santo a revelarnos lo que Él ve, como David hizo en Salmo 139. ¿Estás dispuesto a invitarle a examinarte, revelarte lo que Él ve? ¿Me das permiso? ¿Y das permiso a Jesús a sanarte? La manera que vamos a estar orando después de todas las clases es que te voy a dar unas pocas palabras para repetir. Voy a hacer una pausa y luego te doy unas palabras más. Y así vamos a estar orando. Te invito a cerrar los ojos. El propósito solamente es para que no estés distraído. Oremos juntos. Dios, te doy permiso para buscar en mí
y probarme de cualquier iniquidad, desobediencia o herida que yo causé o que yo recibí. Te pido que me reveles cualquier iniquidad. Dios, yo hago un pacto contigo, que si tú revelas un pecado en mí, yo elegiré ser obediente. En el nombre de Jesús, cancelo el derecho legal que Satanás tomó para poder reclamar por los pecados no confesados en mi vida o en mi generación. He colocado esto bajo la autoridad de Jesucristo. Y si quedara algo aún guardado, me lo revele en su tiempo. Espíritu Santo, por favor, ven y sana mi corazón. Dame tu paz y gozo y dime tu verdad. Amén. Estaremos haciendo una pausa al final de cada oración porque le hemos invitado al Espíritu Santo a revelarnos lo que Él ve, decirnos la verdad y le damos la oportunidad de hacer exactamente lo que le hemos pedido. Quiero decir otra vez la frase que dice manantial de vida. Piensa en lo que estás pensando, porque de esa manera el Espíritu Santo nos revela lo que Él ve. Él nos recuerda de alguna herida, algún pecado y oraremos según su revelación. Gracias por seguirme. Estaremos orando así.